La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones de estrés, pero cuando se vuelve excesiva y persistente, puede convertirse en un trastorno que afecta a la vida diaria de las personas. Hoy exploraremos y diferenciaremos dos diferentes tipos de trastornos de ansiedad, sus síntomas, tratamientos. Hoy hablaremos sobre las fobias específicas, la ansiedad de separación y el mutismo selectivo. Las fobias específicas son miedos intensos e irracionales a objetos o situaciones particulares, como alturas, animales o volar. Las personas con fobias específicas suelen evitar el objeto o la situación temida, lo que puede limitar sus actividades diarias. El tratamiento suele involucrar terapia de exposición, en la que el individuo se expone gradualmente a la fuente de su miedo en un entorno controlado, y terapia cognitivo-conductual. Los grupos de fobias específicas más comunes incluyen fobia a las alturas, acrofobia, miedo intenso a estar en lugares elevados, fobia a volar, aerofobia, miedo irracional a viajar en avión, fobia a los animales, zoofobia, miedo a animales específicos, como perros, serpientes o arañas. Fobia a las tormentas, astrafobia o brontofobia, miedo a las tormentas, truenos y relámpagos. Fobia a los espacios cerrados, claustrofobia, miedo a estar en lugares cerrados o pequeños. Fobia a la sangre, inyecciones, hematofobia, miedo a la sangre, agujas o inyecciones. Fobia a conducir, amaxofobia, miedo a conducir un automóvil. Criterios diagnósticos. Según el DSM-5, los criterios diagnósticos para la fobia específica incluyen miedo o ansiedad intenso ante un objeto o situación específica, por ejemplo, volar, alturas, animales o inyecciones. La situación o el objeto provocan miedo o ansiedad inmediata. Se evita o se resiste activamente a la situación o el objeto con miedo o ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real. El miedo, la ansiedad o la evitación son persistentes y duran al menos 6 meses. El miedo, la ansiedad o la evitación causan malestar clínicamente significativo o deterioro en áreas importantes de la vida. La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Prevalencia. La prevalencia de la fobia específica varía, pero se estima que afecta aproximadamente al 8% de las mujeres y al 3% de los hombres cada año. Es más común en mujeres y suele aparecer por primera vez en la infancia o al comienzo de la vida adulta. Diagnóstico diferencial. Para realizar un diagnóstico diferencial, es importante excluir otros trastornos mentales que puedan explicar los síntomas, como el trastorno de estrés postraumático, TEPT, el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, la agorafobia, entre otros. Comorbilidad. La fobia específica a menudo coexiste con otros trastornos de ansiedad y depresión. Es común que las personas con fobia específica también presenten otros tipos de fobias o trastornos de ansiedad, lo que puede complicar el tratamiento y el manejo del trastorno. El trastorno de ansiedad por separación es común en niños, pero también puede afectar a adultos. Se caracteriza por un miedo excesivo a la separación de las personas a las que el individuo está apegado, como padres o cónyuges. Los síntomas pueden incluir angustia extrema al anticipar la separación, pesadillas y síntomas físicos como dolores de cabeza o de estómago. El tratamiento puede incluir terapia cognitivo-conductual y a veces medicamentos. Criterios diagnósticos. Según el DSM-5, los criterios diagnósticos para el trastorno de ansiedad por separación incluyen miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego. Malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño. Resistencia o rechazo persistente a salir, lejos de casa, a la escuela, al trabajo o a otro lugar por miedo a la separación. Miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo
o sin las figuras de mayor apego en casa o en otros lugares. Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación. Quejas repetidas de síntomas físicos, como por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas o vómitos, cuando se produce o se prevé la separación de las figuras de mayor apego. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente. Dura al menos 4 semanas en niños y adolescentes, y típicamente 6 o más meses en adultos. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Prevalencia. La ansiedad de separación es el trastorno de ansiedad más común en niños menores de 12 años. Su frecuencia disminuye a medida que se acerca a la adolescencia y la edad adulta. Diagnóstico. Diferencial. El diagnóstico diferencial incluye otros trastornos mentales que pueden presentar síntomas similares, como trastorno del espectro autista, que muestra resistencia excesiva al cambio, no solo con la figura de apego. Trastornos psicóticos, que cursan con delirios o alucinaciones concernientes a la separación. Agorafobia, rechazo a salir sin alguien de confianza. Trastorno de ansiedad generalizada, que mostraría una preocupación por la salud de los allegados. Trastorno de ansiedad por enfermedad, que es una preocupación por padecer una enfermedad. Comorbilidad. La ansiedad de separación puede coexistir con otros trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. También puede estar asociada con trastornos depresivos y trastornos de conducta. El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad que generalmente afecta a los niños y se caracteriza por la incapacidad de hablar en ciertas situaciones sociales, como en la escuela, a pesar de poder hablar en otras situaciones, como en casa. Este trastorno puede interferir significativamente con la vida social y académica del niño. El tratamiento suele incluir terapia cognitivo-conductual y, en algunos casos, medicamentos. Criterios diagnósticos. Según el DSM-5, el mutismo selectivo se caracteriza por fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas donde se espera hablar, a pesar de hablar en otras situaciones. Interferencia significativa en logros educativos, laborales o en la comunicación social. Duración mínima de 1 mes. No es atribuible a la falta de conocimiento del idioma necesario o a la comodidad con el lenguaje hablado en la situación social. No es explicado mejor por otro trastorno de la comunicación o no producido exclusivamente durante el curso de otro trastorno psicótico. Prevalencia. La prevalencia del mutismo selectivo varía entre 0,03% y el 1% de la población y suele manifestarse antes de los 5 años. Puede prolongarse durante meses o incluso años si no se trata adecuadamente. Diagnóstico diferencial. Es importante diferenciar el mutismo selectivo de otras condiciones como timidez. Los niños tímidos pueden hablar en situaciones sociales con el tiempo, mientras que los con mutismo selectivo no. Trastorno del espectro autista. Aunque ambos pueden presentar dificultades en la comunicación, el autismo incluye otros síntomas como intereses restringidos y comportamientos repetitivos. Trastornos de ansiedad. Otros trastornos de ansiedad, como la fobia social, también pueden causar dificultades para hablar en situaciones sociales, pero no de la misma manera que el mutismo selectivo. Comorbilidad. El mutismo selectivo a menudo se presenta con otros trastornos, incluyendo trastornos de ansiedad. Es común que los niños con mutismo selectivo también experimenten altos niveles de ansiedad. Depresión. Algunos niños pueden desarrollar síntomas depresivos debido a la dificultad para comunicarse. Problemas de conducta. La frustración y el aislamiento pueden llevar a problemas de conducta. Los trastornos de ansiedad son condiciones serias que pueden afectar significativamente la vida de una persona. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, es posible manejar los síntomas y llevar una vida plena y productiva. Si tú o alguien que conoces está luchando con la ansiedad, busca ayuda profesional.
Gracias por quedarte aquí a ver el vídeo. Si tienes dudas o alguna pregunta, déjala aquí abajo en los comentarios. Te dejo más vídeos sobre psicología que te resultarán de interés.